Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Virgo. Cariño, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, ¿vale? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Virgo, recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número telefónico, ni estoy pidiendo lo que es número telefónico. Lo único que dejo en la descripción de cada lectura es un correo. Si le interesa lo que es una lectura personal, mediante ese correo se ponen en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Pero tenga mucho cuidado, ¿vale, Virgo? Voy a estar anclando lo que es en los comentarios un podcast que he creado. Por favor, apóyame con las visualizaciones, corazón. Muy bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Empezamos, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Siento, mi querido Virgo, no digo todo, ¿vale? Porque puede ser que me digan, Richard, te equivocas, pero siento que hay un grupo de ustedes como que hay como una tranquilidad o te sientes bien. Posiblemente puede ser porque te has puesto en contacto con una persona, por una respuesta, por una situación o estás encontrando tu camino. También puede ser. Vamos a continuar. ¿Sabes qué siento, Virgo? Yo siento que tú estás encontrando tu verdad. Tú estás encontrando tu camino. Eso es lo que yo siento. ¿Ves? Y mucha fuerza, mucha fuerza. A pesar que hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dice, Richard, sí, estoy encontrando mi camino, pero quizás de repente sientes que las cosas van un poco lentas. Quieres de repente que todo se acelere, pero tranquilo y tranquila, mi querido Virgo. Lo importante es que tú estés con esa buena actitud, con esa buena energía. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. ¿Qué me dice el oráculo? Vamos a ver. Me dicen, la hora de la siesta, corazón. Aquí hay muchos mensajes con esta carta del oráculo. En primer lugar, cariño, el número 24 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. El otro punto, Virgo, es muy importante que hagas caso de las señales. Puede ser a través de los sueños. Siento que para muchos de vosotros, a lo mejor de repente puede existir la posibilidad que un ser de luz siempre se presente en tu sueño. Cuando yo te digo ser de luz, puede ser familia, puede ser amigos, puede ser un ángel, una energía que ya no está lo que es en este plano terrenal, ya no está en este plano terrenal o no es de este plano terrenal. El otro mensaje, Virgo, también es como que tú me dices, Richard, mi intuición me quiere decir algo. Tu intuición. Tienes que hacer caso de tu intuición. Hay un mensaje que se me viene ahora, pero ha sido como un flechazo. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros posiblemente, a pesar que no menciona su nombre, a pesar que a lo mejor de repente ya no está dentro de tu historia, como que tú lo recuerdas, como que tú me dices, Richard, ¿me pensará? ¿No me pensará? ¿Qué será de su vida? ¿Será feliz? ¿No será feliz? Tú recuerdas a una persona, Virgo. Recuerdas. Pero yo me voy a quedar con el mensaje especialmente de que muchos de vosotros sienten la visita de un ser de luz. Porque fíjate muy bien, aquí hay un pequeño zorrito, está lo que es la luna y aquí se ve el perfil de un personaje. Fíjate muy bien, el rostro de un personaje se ve, mi querido Virgo. Entonces, yo siento, corazón, que alguien siempre como está
vigilando tus pasos, siempre te está acompañando, siempre de repente es tu ángel guardián. Es tu ángel guardián, Virgo. Siento que tienes seres de luz que siempre te están acompañando, ¿vale? Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Solamente falta que salga la carta del juicio, la carta de la templanza o la carta del carro, la luna, que nos están diciendo de un ser de luz. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude para Virgo. Tenemos lo que es la carta del emperador. Curiosamente, esta carta también me salió lo que es en Géminis. Puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un Géminis. La carta del emperador me dice, mi querido Virgo, eres una persona con fuerza, eres una persona con poder, con poder. Vas a lograr tus objetivos, pero tampoco te descuides de tu persona. Entonces, ¿por qué yo lo relaciono así? Porque aquí me dice la hora de la siesta. En algún momento, corazón, tienes que parar para desconectar. En algún momento tienes que parar para descansar. Para descansar. Es como que las cartas me dicen, es cierto que a lo mejor de repente tú quieres lograr lo que es comunicación, quieres lograr de repente lo que es un proyecto, un trabajo, pero también tienes que pensar un poco en ti. Un poco en ti. Vamos a suponer, Virgo, que tú constantemente estás recordando a una persona, tú constantemente estás invirtiendo tiempo de tu vida en saber si él o ella es feliz, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, las cartas me dicen, deja de estar anteponiendo tu vida o renunciando parte de tu vida por los demás. Por los demás. En estos momentos es muy importante también que tú pienses en ti. En estos momentos también es muy importante que tú te recargues de energía. Si tú me dices, Richard, no está relacionado con la pareja, con el amor, está relacionado con un familiar, porque recuerda que al principio de la lectura te he dicho que existe un ser de luz que siempre te acompaña. Siento, Virgo, que ellos dicen, deja de estar sufriendo, deja de estar preocupándote tanto, tienes que empezar a vivir, tienes que empezar a continuar, a seguir adelante. Entonces, yo siento que por cualquier medio, el mensaje es, cariño, que tienes que darte un tiempo para ti. Date un tiempo para ti, mi querido Virgo, ¿vale? Vas a lograr tus objetivos, vas a superar lo que tú estés viviendo, pero tienes que darte un tiempo para ti. Voy a sacarte lo que es signos, Tauro, me sale Escorpio, Sagitario o Acuario, me sale Libra, cierras con un Géminis. ¿Te gustaría que una persona vuelva otra vez a tu vida o se ponga en contacto contigo? Porque estas dos cartas nos hablan de encuentros, nos hablan de deseos, corazón. Te voy a dar lo que es iniciales de una vez. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. También, mi querido Virgo, estoy poniendo lo que es subtítulos en inglés en las lecturas, ¿vale? Si hay personas que a lo mejor de repente no entienden lo que es el castellano y quieren de repente escuchar la lectura, comparte. Muy bien, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. La letra T. La letra G. La letra S. Y la letra D, cariño. Muy bien, corazón de melón. Vamos a continuar, mi querido Virgo. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir las energías para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, el universo. ¿Vale, cariño? Empezamos. Lo vamos a hacer de una forma diferente. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo. ¿Ves? Te noto, Virgo, que estás un poco apagado. Algo ha pasado, ¿vale? O puede ser que me digas, Richard, es cierto, quiero que vuelva esta persona. Mucho mejor. Muy bien. Alguno de vosotros, mi querido Virgo, siento que estás como en un bucle. En un bucle. Puede ser de repente tus recuerdos, puede ser de repente tus deseos, o que tú me dices, Richard, ¿cuándo se va a cumplir esto ya? Recuerda que la ansiedad no es bueno. La ansiedad, cariño, es un bloqueo. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Te va a dar lo que tú estás vibrando. Si tú estás ansioso, te va a dar más ansiedad. Vamos a ver.
Vamos a ver qué puedo visualizar, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Veo, mi querido Virgo, un capítulo de tu vida que puede estar relacionado con los hijos también, o puede ser tu propia historia. Tu propia historia. ¿Hay algo, Virgo, que te marcó cuando tú tenías posiblemente 5 años, 7 años máximo, ¿vale? Pero tú ve tomando lo que es tuyo, porque a lo mejor me dice Richard, tenía 10, tenía 12. Algo te marcó lo que es en tu vida. Veo, Virgo, veo una imagen donde están reunidos. Es como si tú estuvieras también acompañado o acompañada de un amiguito, una amiguita, o puede ser de repente un hermano o una hermana, o una persona especial. Veo muchas sillas veo. Pero también veo, mi querido Virgo, un cuervo. Un cuervo. Y ese cuervo como que está moviendo la cabeza, como parece como si tuviera algún tipo de problema o se hubiera golpeado. Entonces, yo lo que siento, Virgo, siento que posiblemente muchos de vosotros en esa etapa de tu vida pasó algo muy fuerte, que a lo mejor de repente tú estás culpando, puede ser de repente a una energía que no tenía que ver nada con esa historia. O puede ser, Virgo, que tú me dices, Richard, no, no es mi historia, pero sí es la historia de un hijo o de una hija. Posiblemente las cosas se salieron de contexto, tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Siento, mi querido Virgo, o tú de repente has pasado algo traumático en esa etapa, o de repente uno de los tuyos pasó algo traumático. Me dicen que hizo falta buscar más información, hizo falta preguntar más, me están diciendo, ¿vale? Es como que, es como que a lo mejor de repente hubo una sentencia que no era la adecuada, alguien de repente te culpó de algo, o posiblemente tú sentenciaste a alguien y te faltaba más información, mi querido Virgo. El otro mensaje, mi querido Virgo, estoy viendo corazón. Es como si muchos de vosotros se hubieran estado liberando de una enfermedad, ¿vale? No, no soy de hablar de enfermedad, pero estoy viendo esto. O puede ser que muchos de vosotros quizás han tenido un problema como, vamos a suponer, como el cáncer, y siento que muchos de vosotros ha habido como una sanación, una liberación. Ha habido, ¿vale? O va a haber una liberación. Porque lo que estoy viendo es como que tú hubieras estado llevando lo que es en tu encima. No sé si vosotros han visto algunas tortugas cuando se le pega algunos tipos de molusco, que inclusive tienen que sacarle con una rasqueta. Pues eso es lo que yo he visto, que muchos de vosotros estaban cargando esto, estaban cargando, ¿vale? Era como un ser vivo, que tú llevabas lo que es en tu cuerpo. Siento, Virgo, que para muchos de vosotros va a suceder lo que es el milagro de la sanación, de la sanación. Tú tienes que confiar, tú tienes que creer, mi querido Virgo. Tienes que creer, ¿vale? El otro mensaje, mi querido Virgo. A veces, Virgo, tienes la sensación como que, como que algo hay en tu pared, en tu casa, como que algo sobresale inclusive. Sobresale de tu pared de tu casa. Siento, Virgo, que hay algo ahí, corazón. Yo, sinceramente, yo lo represento como si fuera un pelícano, pero ese pelícano está como con las alas manchadas, como si tuviera lo que es un pico muy enorme. Pero hay algo en una esquina de tu casa, en una pared también, como que tú te da como un poco de miedo, como un poco de terror. Siento que hay una energía ahí, una energía. Vamos a seguir, mi querido Virgo. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, veo que a veces tú contemplas alguna prenda. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Veo que esa prenda está vacía, cariño. Entonces, puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, yo siempre tomo esa prenda de mi pareja que se fue o de una persona que ya no está en este plano terrenal.
Tú siempre lo observas, inclusive lo tomas cerca de tu pecho, siempre, o sientes su aroma, su olor, Virgo, lo sientes. Vamos a continuar. Estoy viendo lo que es como si estuviera viendo la carta del ermitaño con la carta de la templanza, pero se dan la mano. Entonces, siento, mi querido Virgo, que alguien viene de afuera a pedirte perdón, o posiblemente, mi querido Virgo, siento que una situación del pasado se tiene que resolver ya, ya. Veo muchos signos de interrogación. Siento, Virgo, que tú de repente, tranquilamente tú tenías algún tipo de plan, o a lo mejor de repente estabas planificando hacer algo con una persona. Tenía lo que es un proyecto, sea de repente proyecto de vida, puede ser que inclusive me dice Richard, tenía lo que es una relación o un trabajo, un negocio, pero no entiendes por qué las cosas no han funcionado como tú esperabas. Veo un anciano o una anciana. Veo que ese anciano o esa anciana está dentro de un convento, de una iglesia. Ese anciano o esa anciana tiene un báculo. Ese anciano o esa anciana tiene una molestia en los huesos o puede ser en una pierna. Para muchos de vosotros, cariño, puede ser un familiar que a lo mejor de repente tiene lo que es una molestia, pero para un grupo, ese anciano o esa anciana, corazón, no es buena energía. Siento que ese anciano o esa anciana posiblemente puede ser que lo pagaron para que te hicieran algo, porque detrás de ese anciano, de esa anciana, veo como si fueran esculturas ángeles. Actualmente, mi querido Virgo, estoy sintiendo olor a vela y olor a incienso, y yo no he prendido ningún incienso hoy día. No he prendido. Hace un par de días que no lo hago, pero estoy sintiendo ese olor. Dime, mi querido Virgo, si a lo mejor de repente tú tienes esa sensación, como que tienes un olor a vela o a incienso. Muchos de vosotros, Virgo, han tenido como un ataque de ansiedad o hay un miedo que te rodea, porque te veo como que estás sentada, apoyada o apoyado lo que es en una pared, estás mirando para todos lados de una forma nerviosa y el corazón te está palpitando, te está acelerando, cariño. Algo te asusta, algo te atormenta o simplemente has tenido un ataque de ansiedad, de estrés. Vamos a seguir. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, también posiblemente tú estás lidiando con un Capricornio, o puede ser que tú me digas, Richard, es ansiedad o es estrés, puede ser que a lo mejor un familiar tuyo o tú tienen lo que es el problema de la ludopatía. Ludopatía se llama, ¿no? Ludópata, sí. Personas que tienen posiblemente algún tipo de afición por los juegos, especialmente la apuesta. La apuesta. Vamos a continuar, vamos a continuar. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, no sé si tú de repente has tenido la percepción o posiblemente tú has sido testigo que hubo un pequeño enfrentamiento de dos animales. Puede ser un perro, puede ser un gato, inclusive puede ser un cerdo o un jabalí. Jabalí. No entiendes por qué, si estaban serenos, por qué empezaron a reaccionar de esa manera. Veo que había un ángel y ese ángel saca una espada y esa espada lo pone en el camino. Siento, corazón, que esos animales estaban siendo influenciados posiblemente para que te ataquen. Pero sin embargo, algo pasó que se quedaron ahí, pero se quedaron de una forma violenta. Un ángel puso una espada en medio de vosotros, ¿vale? Tanto de los animales como de ti. Esa espada, cariño, te protege, te protege.
Siento, mi querido Virgo, que en este momento muchos de vosotros posiblemente tienen lo que es un ataque de nervio. Me sale mucho nervio. Es como que tú tienes esa percepción. He visto un gato. Tienes como esa percepción como que alguien te vigila, alguien te observa. Estás muy nervioso, muy nerviosa. Te duele la cabeza. Tienes que estar tranquilo, tranquila, corazón. Piensa que hay una hechicera o un hechicero, ese anciano o esa anciana, que hace algo lo que es en tu contra. Y posiblemente puede ser que por eso tú estás nervioso o nerviosa. Repite conmigo, mi querido Virgo, y di, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y verás que te vas a sentir mucho mejor. Cada vez que tú te sientas nervioso o nerviosa por cualquier motivo, repite, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Es muy importante, Virgo, también que cuando tú sientes que la cabeza te quiere estallar por el estrés, busques lo que es un huevo de gallina o de pollo, cariño, te lo pasas por toda la cabeza en forma de cruz, con cuidado a no romperlo. Entonces, cariño, luego exprimes lo que es una tapita de limón con un poco de sal y te lo tomas. Ese huevo que te has pasado por la cabeza, en un vaso de agua, más o menos a las 3/4 partes, lo vas a vaciar. Abres el huevo, rompes la cáscara, abres el huevo y echas ahí la yema con la clara. Vas a ver que va a salir como si fuera una tela de araña, inclusive como si fuera especie de sogas. Eso es estrés, eso es miedo, eso es ansiedad. Ansiedad. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, es como que me dice Richard, lo tenía todo, pero sin embargo, algo pasó. Tienes lo que es pérdidas económicas, sientes que el dinero se te va como agua. Siento, corazón, que tienes un bloqueo. Es muy importante, mi querido Virgo, que te hagas la limpieza del huevo y la limpieza de la lumbre, que vas a encontrar lo que es en mi canal. Alguien siempre, Virgo, cada vez que tú cierras tus ojos, inténtalo ahora. Cierra tus ojos. Verás que hay una sombra que se pone en tu delante, porque yo lo estoy sintiendo ahora mismo. Hay una sombra. Esa sombra que se pone a tu delante, cariño, no es bueno, porque tiene lo que es una armadura. Se protege, se cuida. Es muy importante, Virgo, que hagas, echa agua bendita en tu casa, ¿vale? Agua bendita. Dime si, dime si alguien constantemente te peina el cabello o de repente tú tienes un recuerdo de una persona que te peina el cabello. Siento que alguien cortaba ese cabello. Entonces, posiblemente puede ser que muchos de vosotros han cortado lo que es una amistad. O de repente se acabó lo que es una amistad con alguien muy importante, lo que es en tu vida, Virgo. En tu vida. Siento, mi querido Virgo, también, puede ser tú o puede ser una imagen de una forma general. Hay un niño muy bien vestido, como si fuera ropa de comunión, que toma la mano de una persona mayor, un abuelo o una abuela. O tú de repente extrañas a tu abuelo o a tu abuela, o lamentablemente, mi querido Virgo, pasó el suceso en la cual tú perdiste lo que es un hijo y a la vez perdiste a un abuelo, o lo has perdido a ambos en diferente tiempo. Siento, mi querido Virgo, que ellos siempre se manifiestan como luz. No me deja ver el rostro, solamente se manifiesta como si fuera una silueta, como una luz. Dime, Virgo, si tú tienes de repente algún tipo de pirámide en casa. Veo, Virgo, que esa pirámide siempre te está protegiendo, se recarga de energía, se recarga de energía. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros también posiblemente han tenido lo que es una vida pasada en la época de los romanos. Curioso. Seas de qué lugar que tú seas, ¿vale? Seas latino, europeo, africano, da igual, en la época romana. El otro punto, mi querido Virgo, últimamente está creciendo muchos hongos en tu casa o en tu patio. Muchos hongos. Esos hongos, cariño, crecen porque en tu patio o en tu casa
hay duendes. Esos duendes, si tú tienes de repente hijos menores, niños, están cerca de tus hijos o de tus niños. Ten mucho cuidado con esto, Virgo. ¿Por qué? Porque los duendes mayormente se enamoran o toman cariño a los niños. Entonces, son seres, son como niños también los duendes, pero no es bueno para una criatura, ¿vale? No sé si tú de repente tienes algún tipo de planta de higo o plátanos, o de repente me dices, Richard, ahora que lo dices, crecen muchos hongos, honguitos, crecen lo que es, en algunos sitios lo comen, aquí lo comen, ¿vale? Pero tienes que saber qué tipo de hongo es también. Entonces, si esto está pasando, me dicen que tienes que tener cuidado. Ten cuidado, ¿vale? Porque siento que inclusive en algún momento puede ser que tú has sentido esa energía o te has asustado. En algún momento es como que tú hubieras estado caminando o tu criatura ha estado caminando y es como si alguien lo hubiera tocado. Se están portando un poco violentos estos duendes, un poco violentos. Dime si hay una persona que a lo mejor de repente tiene alguna camiseta o un tatuaje de una estrella. Dímelo, porque yo siento esa energía, siento esa energía. Siento que esta persona o lo van a traicionar o esta persona fue quien te traicionó, porque estoy viendo como si fuera la carta del 5 de espadas. Está atravesado con las espadas. El otro mensaje, mi querido Virgo, muchos de vosotros posiblemente tienen ganas de hacer algún tipo de viaje, porque te veo poniéndote lo que es unas zapatillas nuevas, o quieres de repente empezar algo nuevo lo que es en tu vida. Necesitas salir de la rutina. Estoy viendo, Virgo, que siempre tú ves pasar algún tipo de silueta, o tú de repente en los sueños ves como una silueta. No me deja ver si es hombre o mujer, simplemente veo lo que es una silueta. Dile que siempre me recuerde. Dile que siempre estoy ahí. Veo unos ojos, pero estos ojos es como si tuviera lo que es luz propia, o tenía ojos claros, o a lo mejor de repente me dice Richard, cada vez que yo me encontraba con esta persona, sus ojos le brillaban, porque estaba feliz. Estaba feliz, ¿vale? Sea hombre o mujer, estaba feliz. El otro mensaje, mi querido Virgo, dime si a lo mejor de repente tú has tenido algún tipo de sueño relacionado con sangre. Cuando vosotros sueñen este tipo de sueño, nos están hablando de un robo. Tienes que tener mucho cuidado si a lo mejor de repente muchos de vosotros tienen ese tipo de sueño, corazón. Porque siento que a lo mejor de repente alguien te quiere quitar algo que es tuyo o vas a tener un robo. Robo, ¿vale? Hay una mujer mayor o puede ser tu energía de cabello rizo o cabello crespo que siempre está como pensando, pensativo o pensativa, mi querido Virgo. Muy bien, corazón, voy a abrir mis ojitos que estaban cerrados. Muy bien, cariño. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, ¿vale, Virgo? Solamente toma lo que es tuyo. Recuerda que es una lectura bonus general. Tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. No sé por qué, Virgo, hay en el tiempo 29 minutos, yo lo voy a apuntar, porque lo voy a ver otra vez, el video. No sé, es como si hubiera tenido la percepción de una energía un poco extraña, ¿vale? Lo voy a buscar, voy a apuntar, sí, 29 y 20 minutos. Vamos a ver. Vale, lo tengo apuntado. Porque, no sé, es que no te lo puedo decir ahora, pero he tenido lo que es una visión un poco rara, ¿vale? Pero bueno, en la próxima lectura estaré buscando más información. Vamos a ver. Vamos a ver, corazón, cómo están tus energías. Vamos a ver cómo están tus energías. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, mi querido Virgo.
¿Cómo están tus energías, Virgo, Virgo, Virgo? ¿Cómo están tus energías, Virgo, Virgo, Virgo? Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, corazón, ¿cómo están tus energías? A ver, Virgo. Me dicen, la carta del 3 de espadas, la carta también del 8 de oros. Mi querido Virgo, ¿tienes a veces la percepción de que los demás como que no valoran lo que tú haces? O que a lo mejor de repente me dice Richard, yo siempre soy la persona que ayuda a los demás, yo siempre estoy pendiente de ellos, o posiblemente puede ser que muchos de vosotros en el trabajo, en el proyecto, no te sientes bien, o hay una persona que quiere de repente lo que es tu cargo. Porque me dicen, Richard, a veces siento como que yo no hago bien las cosas. A veces siento que a lo mejor de repente esta persona quiere mi dinero, quiere mi proyecto, quiere mi negocio, etcétera, etcétera. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta 9 de oros, la carta también del caído. Vale. Yo lo que siento, Virgo, ten mucho cuidado con personas que sienten celos de ti. ¿Cómo así, Richard? Siento que hay una persona que posiblemente no se da cuenta que todo lo que tú tienes, que todo lo que tú has logrado o vas a lograr es por tu esfuerzo. Siento, corazón, que no vaya a ser que venga una persona a decirte, o a lo mejor te ha pasado ya, mira, Virgo, tengo este problema, por favor, empréstame dinero, mira, Virgo, mañana te lo devuelvo. Recuerda que yo, en lo que he visto con el collar tibetano, yo he visto también sangre. Y posiblemente puede ser que muchos de vosotros van a tener algún tipo de robo, Virgo. O hay una persona que viene de repente que se cree muy listo o muy lista y de repente no quiere pagarte algo, corazón. Tienes que estar muy atento, muy atenta. También, si a lo mejor tú en estos momentos quieres firmar documentos, trámites legales, etcétera, etcétera. Asesórate bien. Todo lo que esté relacionado con el dinero, todo lo que esté relacionado con el proyecto, cariño, en esta semana tienes que estar ojito, ojito. Ojito, ojito. Porque yo siento, Virgo, que alguien posiblemente te va a dar lo que es una mala jugada. Alguien te va a dar lo que es una mala jugada. Entonces, tienes que estar ojito, ojito. O de repente tú me dices, Richard, hay una persona que me quiere sacar dinero que no lo corresponde. A lo mejor tú me dices, Richard, recuerda que es una lectura bonus general. Puede ser que me digas, Richard, me estoy divorciando, estoy en un trámite legal y siento que hay una persona o tu ex te quiere sacar más dinero de lo necesario. Entonces, tú tienes que estar ojito, ojito. Si tú eres una persona que obra bien, corazón, pues cuídate. Si tú estás haciendo algo negativo, pues entonces te lo mereces. Te soy sincero, ¿vale? Pero muchos de vosotros tienen que estar atentos. A lo mejor puede ser que me digas, Richard, he sacado un préstamo, pues tú tienes que ver las condiciones, Virgo. Las condiciones. Puede ser que a lo mejor de repente también me dice Richard, quiero vender lo que es una casa, una propiedad. ¿Cómo es esa palabra? No regatees, no te regatees, cariño, que te den el precio que es justo. Aguanta un poquito más. Porque yo siento, Virgo, yo siento que alguien se quiere aprovechar de tu buena fe. Siento esto, ¿vale, corazón? Entonces, tienes que estar muy atento, muy atenta. Siento que hay personas que quieren algo que es tuyo. Siento que hay personas que le da igual dejarte de repente lo que es en la calle. O puede ser que muchos de vosotros, Virgo, están peleando por un testamento, por una herencia. Recuerda, mi querido Virgo, que a veces las personas por el dinero se transforman, incluido familia. Entonces, tienes que ir con cuidado. Vamos a continuar, corazón. Haz caso de tu intuición. Haz caso de tu intuición. Vamos a ver qué más me quieren decir para ti, pero con otro mazo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude, Virgo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Vamos a ver, Virgo, qué más me quieren decir. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. La carta de la templanza.
Antes de sacarte la carta de la templanza, yo he estado sintiendo un mensaje que me dice, ¿por qué, Richard, siempre siento que alguien me silba? Alguien te silba o alguien te murmúa lo que es en tu casa. Vamos a ver. La carta del sol, la carta también del 3 de oros, la carta de la sacerdotisa. Siento, mi querido Virgo, que tú vas a empezar a recibir claves. No es mala la energía que tú sientes. Al contrario, es un ángel. Es un ángel. Yo lo que siento, Virgo, que hay un ángel que quiere darte la claridad en tu vida. ¿Para qué? Para que tú empieces a reconstruir otra vez tu vida. Y cierras con la carta de la sacerdotisa. El otro mensaje también que tengo para ti, como que tú, Virgo, es como que quieres volver a empezar, como que quieres de repente hacer un proyecto, o quieres de repente, no sé por qué ya anteriormente, es como que tú quieres tener a alguien en tu vida, a alguien. No tiene por qué ser pareja. O es un buen amigo, una buena amiga, una persona con la cual siempre tú has sentido que hay una conexión, una persona con la cual de repente tú siempre has sentido que puede ser alma o llama gemela, o a lo mejor de repente no sé por qué siento que tú has tenido lo que es una regresión. Has experimentado el tema de las regresiones con una persona profesional que conozca de esto y te ha mencionado ese nombre de esa persona. Y desde ese entonces es como que tú me dices, Richard, a pesar que estamos en la distancia, a pesar que la comunicación no es muy fluida, yo lo quiero en mi vida. Tú sientes, algo te está avisando, algo te está entregando un mensaje. Es como que tú necesitas un plan de vida con una persona en concreto, ya sea como amigos, ya sea como familia, ya sea como pareja, pero lo necesitas en tu vida. Yo siento, Virgo, yo siento que va a llegar una persona que te va a ayudar en ese proyecto. Siento que hay una persona que el destino te lo va a poner para que tú puedas reconstruir tu vida, para que tú puedas evolucionar. Porque veo con la carta de la templanza y la carta del sol, veo, corazón, que una energía desinteresada, una energía que también siente algo por ti, una energía que puede ser familia o pareja o ex, te va a ayudar a reconstruir tu vida. O hay un ángel que te va a poner a las personas indicadas para que tú reconstruyas tu vida. Entonces, mi querido Virgo, si en estos momentos tú estás pasando un mal momento, tenlo por seguro que todo va a conspirar para que tú resurjas como el ave fénix, porque aquí hay una reconstrucción de vida. ¿Ves cómo empieza a reconstruir? Pone lo que es ese ángel del juicio final arriba de esta capilla. La carta de la sacerdotisa es una evolución. La carta de la templanza, alguien viene con buenas intenciones en tu vida. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, ¿y tú crees que esta persona puede ser de repente esta persona que es mi amigo, mi amiga, y que me ha hablado de sus sentimientos? Puede ser, Virgo. Puede ser que muchos de vosotros de repente no tienen a nadie en estos momentos, pero sin embargo el destino se va a encargar de acercarte a una persona que te va a ayudar para que tú resurjas como el ave fénix. Hay alguien que llega a tu vida a rescatarte. Virgo, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, 3 grupos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Respuesta en el tarot egipcio. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Virgo. 3 grupos. Vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. Ahora, 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Sagitario o Acuario.
Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con otro Libra, me dicen, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. A ver, ¿qué me quieren decir las energías de la persona de tu interés? ¿Qué está pasando? Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Virgo, ¿cómo está la energía de la persona de tu interés? ¿Cómo está la energía de la persona de tu interés, mi querido Virgo? Esta persona te está pensando, cariño. Esta persona te está llamando con su energía. Veo que hay una persona, corazón, que inclusive se emociona, sonríe cada vez que sabe algo de vosotros. Veo que es una persona al margen de lo que haya pasado entre ustedes. Porque a lo mejor puede ser que me diga, Richard, ¿cómo puede ser que tú me digas que está sonriendo, que está feliz, si esta persona me causó mucho daño? Cariño, las personas también cambian. Nosotros no somos perfectos. A lo mejor de repente este chico o esta chica cometió lo que es un error, pero sin embargo, ahora se da cuenta. Está pensando, está reflexionando. La carta también de la Reina de Espadas. Le gustaría de repente poder tener la oportunidad de conversar contigo. Le gustaría de repente, yo que sé, tener contacto contigo. Le gustaría, ¿vale? Y posiblemente, mi querido Virgo, puede ser que en algún momento lo haga. Pero como está al costado de la carta de la fuerza, todavía las cosas van un poco lentas. La carta también del 8 de copas. Se arrepiente mucho y piensa mucho de ese momento, de ese día en la cual de repente te dio la espalda o simplemente se marchó de tu lado. Se arrepiente, ¿vale? En su cabecita está reflexionando, se da cuenta de su error, se siente mal. La carta del as de pentáculos. Siento que esta persona te necesita en su vida. Siento que esta persona reconoce de que tú eres especial. Esta persona, cariño, tarde o temprano, o te pide lo que es una disculpa, o esta persona tarde o temprano vuelve otra vez a tu vida. Si tú quieres, ¿vale? Vamos a continuar. La carta de la justicia y la carta del 4 de bastos. Veo que esta persona, corazón, también, a lo mejor de repente puede ser que tú me digas, Richard, siento como que o tú estás esperando que deje lo que es una relación, o ellos están esperando que tú dejes una relación. ¿Para qué? Para que pueda existir ese gran encuentro entre vosotros dos. Pero aquí me dicen, y es como que tú me dices, Richard, tiene lo que es una venda en los ojos, la carta del 2 de espadas. Tiene una venda en los ojos. Entonces, tú en estos momentos, mi querido Virgo, si a lo mejor de repente es tu caso, que tú me dices, Richard, es cierto, yo quiero que termine lo que es una relación. Tú estás pensando más en ti. Tú no estás pensando en los pros o los contras que puede afectar a los demás, a su pareja, a su entorno, a sus hijos. Tú lo que quieres es encontrarte con él o con ella, pero estás pensando más en ti. La otra persona también solamente está pensando más en él o en ella. Le da igual si a lo mejor de repente tu pareja o tus hijos o tu entorno sufra. Siento que en estos momentos el amor o el deseo es tan grande que le ciega, le ciega. O puede ser que tú me digas, Richard, hay una persona que le da igual que yo sufra o le pase mal con mis hijos o mi entorno, tan solo por poder estar con mi pareja. Puede ser el caso. Recuerda que la carta del 2 de espadas también representa lo que es al karma, cariño. También representa. Siento, mi querido Virgo, también corazón, siento que hay muchas personas que posiblemente tú no eres consciente de que te miran, de que te observan, de que te desean. Hay personas, Virgo, que harían lo que sea por tener la oportunidad de estar contigo, pero yo veo que muchos de vosotros posiblemente tienen lo que es una pareja o posiblemente tú estás esperando que la otra persona vuelva otra vez a tu vida y volverá. Volverá, cariño, pero recuerda que sale lo que es la carta del sol. Esto puede tardar mucho. Y entonces, corazón, yo siempre recomiendo, vosotros tienen que vivir, vosotros tienen que disfrutar de la vida. Si esta persona llega, pues entonces tomas lo que es una decisión, pero has aprovechado tu tiempo.
¿Quién te dice a ti, mi querido Virgo, que si tú te das lo que es una oportunidad con esta persona que no te gusta al 100%, con el tiempo te enamoras, con el tiempo las cosas cambian o te das cuenta que es el verdadero amor de tu vida? ¿Por qué te digo esto, Virgo? Porque hay un grupo de ustedes, cariño, que está dejando pasar oportunidades. ¿Por qué? Porque estás esperando que él o ella vuelva otra vez a tu vida, o que reaccione, o que deje a su pareja. O tú de repente estás esperando, yo que sé, corazón, que tu pareja te haga algo negativo para que tú lo dejes. Yo prefiero ser claro, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. ¿Por qué te digo que tienes que aprovechar los tiempos? Porque la carta del 8 de bastos me dicen, cariño, la energía continúa, el tiempo continúa. Entonces, corazón, la última palabra lo tienes tú. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que muchos de vosotros están perdiendo su tiempo. Su tiempo. Muchos de vosotros, mi querido Virgo, tendrías que dar un gran salto. Tendrías que darte una oportunidad. Recuerda la carta del oráculo, la hora de la siesta. Tienes que también descansar, tienes que vivir. Deja de estar atormentándote porque aquí sale la luna. La luna, cariño, en la carta del tarot nos hablan de la intuición, pero también nos hablan, cariño, de los problemas. De los problemas, de las dudas, de los miedos, de las inseguridades. Virgo, no todo tiene que ser amor. Porque a lo mejor tú me dices, Richard, bueno, Richard, el amor es bonito, pero a mí me interesa lo que es el trabajo, el proyecto. Puede ser que tú estás esperando, posiblemente yo que sé, cariño, que una persona te dé una respuesta para entrar lo que es el trabajo de tu vida. Puede ser que a lo mejor me dice, Richard, me falta un año más para jubilarme. Pero hay una persona que no te va a esperar ese año. Bueno, Richard, pero es que me han dicho que si completo la jubilación, como ejemplo, voy a ganar 1,000 euros. Pero si resto un año, voy a ganar 900. Entonces tienes que tomar una decisión. O renuncias ya y te vas detrás del amor, o simplemente, cariño, espera que llegue ese año. ¿Vale? Porque me dicen que muchos de vosotros, mi querido Virgo, también están dejando pasar las oportunidades, quizás de repente por el dinero, quizás de repente por miedo, también por miedo, Virgo, por miedo, ¿vale? Entonces, cariño, es muy importante, mi querido Virgo, que empieces a vivir. Es muy importante, corazón, que dejes a un lado los miedos, las dudas. El no ya lo tienes. Ve por el sí. ¿Cuánto tiempo vas a estar esperando también para que puedas tomar tus propias decisiones o simplemente para que digas todo lo que sientes a él o a ella? Si esta persona te dice, Virgo, no te quiero, pues al menos ya lo sabes. Y entonces continúas con tu vida. Porque eso es lo que yo siento. Muchos de vosotros, Virgo, a lo mejor de repente, mientras que tú estás esperando el contrato de esa empresa ideal, otras oportunidades están pasando, cariño. A lo mejor en esa empresa que tú menos esperas, a lo mejor hay un ascenso, cariño, o el sueldo es mejor pagado. Entonces, tienes que empezar a aprovechar las oportunidades. El tiempo no espera, mi querido Virgo, ¿vale? Vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras, que Dios y el universo me ayude. A ver. Solteros y solteras, Virgo, solteros y solteras, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, Virgo. Solteros y solteras. Vamos a ver qué me quieren decir para solteros y solteras. A ver, Virgo, solteros y solteras. Tenemos lo que es la carta del ermitaño. Siento, mi querido Virgo, aquí hay dos energías, ¿vale? Por una parte, como que me dice Richard, estoy bien solo y sola. Estoy bien. Pero hay otro grupo, Virgo, que piensa mucho en una historia del pasado. La carta también de la emperatriz, la carta también del 7 de copas y tenemos lo que es la carta del 4 de bastos. ¿Sabes qué siento, solteros y solteras? Al margen de la edad que tú tienes, siento que muchos de vosotros no quieren algo pasajero. Muchos de vosotros posiblemente están lo que es con el reloj biológico. A lo mejor me dice Richard, quiero ser madre, quiero ser padre también. Pero lamentablemente, mi querido Virgo, por el momento con las personas que tú te topas, solamente quieren pasarlo bien, quieren una aventura. Y cada vez que tú de repente quieres lo que es una relación formal, ellos salen corriendo, salen pitando, cariño. ¿Por qué? Porque no están buscando un compromiso. Y siento que muchos de vosotros sí están buscando lo que es un compromiso. Muchos de vosotros quieren ser madres, quieren ser padres, cariño, o quieren formalizar.
al margen de la edad. Richard, quiero tener lo que es una relación formal, pero entonces tienes que fijarte en las personas que busquen lo mismo que tú, Virgo. ¿Por qué te estás fijando en las personas con las cuales de repente tú lo pasas muy bien lo que es en una fiesta, en una reunión, en un compromiso o en lo pasional? Pero ellos no quieren un compromiso. No quieren, cariño. Entonces, y te lleva a lo que es decepciones, mira. Te sientes un poco decepcionado o decepcionada porque solamente ellos buscan pasarlo bien. Te sientes mal. Virgo, rodéate con personas que tengan tus mismos ideales. Rodéate con personas que tengan otro ritmo de vida. A lo mejor de repente tú estás buscando en el lugar equivocado. Richard, siempre salgo en las discotecas, siempre salgo en los bares a ver si encuentro al gran amor de mi vida. Cariño, puede ser que lo encuentres, ¿vale? Nada es imposible, puede ser. Pero mayormente en esos lugares no lo vas a encontrar, cariño. Algo serio, porque si ellos salen de fiesta es porque también quieren divertirse. Entonces, posiblemente el amor puede ser que no lo encuentres ahí si tú en estos momentos quieres algo formal. Si tú, cariño, no te desesperas tanto y vas conociendo, vas besando sapos y culebras, cariño, al final encontrarás a tu príncipe azul, ¿vale? Pero esto es lento, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué me dicen economía, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Economía. Que Dios universo me ayude para mi querido Virgo. Economía. ¿Qué me dicen? Vamos a ver. Virgo, Virgo, Virgo. Tenemos lo que es la carta de la reina de bastos. Tenemos lo que es la carta del 7 de espadas. Siento como que a lo mejor tú has tenido algún tipo de entrevista en el trabajo, en el proyecto, y como que a lo mejor pues no han aceptado lo que es tu propuesta. No han aceptado. O puede ser que tú has pedido de repente lo que es un aumento y no han aceptado el aumento. O tú te sientes de repente, Virgo, que no hay reconocimiento. O no vas a concretar, puede ser una venta o un negocio. Esta situación te pone un poco nervioso o nerviosa, cariño, ¿vale? Vamos a seguir. La carta de la sota de copas, corazón. Si tú empiezas a creer en ti, porque aquí me dicen que tienes que creer en ti, tenlo por seguro, corazón, que vas a encontrar lo que buscas. Lamentablemente, no te has topado con las personas adecuadas, Virgo, o no estás en un trabajo que no deberías estar. Es esto. Vamos a continuar. La carta también del 7 de copas. Cuando tú empieces a creer en ti, supongamos, vamos a suponer que tú estás en un trabajo que no reconocen que tú eres buen trabajador, buena trabajadora, no hay aumento, cada vez que tú conversas de este tema te dan largas, cariño, y tú dices, Richard, ¿se acabó? Voy a renunciar, voy a buscar algo nuevo, tenlo por seguro que ahí tu economía, tu estabilidad económica se estabiliza. Se estabiliza. O si tú me dices, Richard, actualmente pues tenía lo que es un contrato, una venta, no se ha realizado. Ve con fe, cree en ti, cariño, cree en ti. Va a llegar esa oportunidad. Vas a tener esa oportunidad, vas a ver frutos, pero por el momento, corazón, las energías se están poniendo en orden, mi querido Virgo, ¿vale? Entonces, tiempo al tiempo, corazón, tiempo al tiempo. Tienes que creer en ti, Virgo. Cree en ti y verás lo que es un cambio en tu vida. Vamos a ver las características. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para Virgo. Las características, corazón. Vamos a ver las características. Para muchos de vosotros, mi querido Virgo, puede ser que la persona de tu interés es una persona de elemento aire. Inclusive esta persona puede ser menor que ustedes. Es como que me dice Richard, siempre me promete y nunca concreta nada. ¿Vale? Siempre me está diciendo que nos vamos a casar, siempre me está diciendo que pues simplemente vamos a ir de vacaciones o que me va a presentar a sus padres, pero nunca cumple nada. Es un poco inmaduro o inmadura o es muy joven también. Es muy joven. La carta de la sota de espadas. Hay una persona que quiere contarte algo, quiere decirte de repente una verdad, pero se pone un poco nervioso, nerviosa, o puede ser que también esta persona está lo que es en una encrucijada. Cuando yo te digo que está lo que es en una encrucijada, posiblemente para que te diga esta verdad, esta persona se puede comprometer o se puede meter lo que es en un lío con la familia, con su entorno, con sus amigos, etcétera, etcétera. Esta persona puede ser de piel blanca, está en un lugar donde actualmente hace mucho frío. Tiene algún problema también, ¿vale? A lo mejor de repente esta persona tiene un problema y quiere hablar contigo de ese problema. La carta de Rey de Copas. Hay una persona mayor
de 40 años, tú solamente ve tomando lo que es tuyo porque a lo mejor es menor. Cabello corto. Esta persona es un poco grande, un poco grueso, no es tan delgado. Puede ser que tenga canas también, tanto lo que es en el cabello y si es varón, también en la barba. Veo que vosotros están un poco distanciados, comunicación cero, pero a pesar que vosotros están distanciados o simplemente esta persona te tiene bloqueadito o bloqueadita, piensa en ti. Lamentablemente la falta de comunicación hace que vosotros se distancien más, más y más. Algunos de ellos inclusive tienen compromiso. La carta del 8 de oros. ¿Quieres de repente descubrir una verdad o quieres de repente que una persona sea muy claro o muy clara en un proyecto, en un trabajo, en un negocio? O puede ser que tú, Virgo, estás liado o liada con un compañero o una compañera de trabajo. Me sale lo que es la carta de los amantes. Siento que va a haber una respuesta en cualquier ámbito de tu historia. Para muchos de vosotros, tranquilamente también estás lidiando con un Géminis, me dicen. Si son varones, puede ser que están muy bronceados, muy bronceadas o son muy trigueños, muy trigueños. Tienen cabello largo, algunos de ellos inclusive canas. Puede ser que se lo pinte, pero tiene canas. Es un poco alto o es alto también. Mujeres, piel blanca o piel trigueña. ¿Tienen algún tipo de tatuaje? En el hombro, en el cuerpo. Cabello largo, negro, castaño, también puede ser, o rojo. Puede ser que las mujeres no tengan tatuaje, pero cumplen las características. Los hombres, me llama la atención mucho que tienen las orejas grandes, cariño. La nariz pequeña, una sonrisa muy agradable. La carta del 6 de bastos, mi querido Virgo. Para muchos de vosotros también inclusive puede ser que estás lidiando con una persona que es muy influyente. Es una persona que a lo mejor está lo que es en el mundo del espectáculo, el mundo de la noche, a lo mejor también de repente trabaja lo que es bares, restaurantes, discotecas, cines, da igual, ¿vale? Es una persona, cariño, que no pasa desapercibido. Por eso te decía que es una persona muy influyente. Es una persona también, corazón, que tiene una energía muy buena. Puede ser un Aries, siento que puede ser un Aries, ¿vale? Porque los Aries, cariño, son personas que siempre caen bien a todo el mundo o intentan caer bien a todo el mundo. No te puedo decir que es un Leo, a lo mejor tiene lo que es su planeta o su luna en Aries. ¿Por qué yo me inclino más a un Aries? Porque los Leos, como son un poco orgullosos, orgullosas o egocéntricos, a veces van con ese perfil de divos, ¿vale? Es esto. De dioses, a veces van con ese perfil. Pero en cambio un Aries siempre es como muy salamero, es una persona de repente muy entrador, muy entradora, es prácticamente el rey de la fiesta o la reina de la fiesta. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello negro, rojo, natural o pintado, puede ser inclusive trigueño o trigueña, mi querido Virgo, ¿vale? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, mi querido Aries. Virgo, es que me he quedado con ese Aries, lo siento, me he quedado con ese Aries. Richard, sí, es Aries, ya me lo dirás en los comentarios, es Aries y lo has descrito tal cual. Corazón, te quiero, mi sacerdote, mi sacerdotisa, mi Virgo. Gracias por tu apoyo, corazón, ¿vale? Apóyame lo que es con el podcast, el que lo voy a anclar lo que es en los comentarios. Y nos vemos lo que es en el super chat también, ¿vale? Besitos. Hasta la vista, corazón. Sé feliz.